Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a continuar con el tema de estequiometría. Una vez revisado el material de apoyo y realizado los laboratorios asignados, toca hacer una síntesis del tema, para lo cual haremos uso de un mapa mental que les voy a compartir a continuación. La estequiometría. En primer lugar, la estequiometría tiene como origen dos palabras griegas. Una de ellas es stoichon, que significa elemento, y metron, medir. La palabra estequiometría fue introducida por Jeremiah Richer en 1792 para identificar la rama de la ciencia. Pero, en sí, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es el estudio de las proporciones entre reactivos y productos que participan en una reacción química, lo cual implica el uso de símbolos, fórmulas y ecuaciones químicas. La estequiometría ayuda tanto en la realización de reacciones químicas como también en el balanceo de las mismas. Entonces, las reacciones químicas permiten conocer las sustancias que intervienen en el proceso químico y la proporción en la que lo hacen. Es decir, que dentro de una reacción química encontramos tanto los reactivos como los productos. Dentro de los reactivos tenemos dos, que son los reactivos, el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Y el reactivo limitante es aquel que se consume primero en una reacción química. Depende de este la cantidad de producto que vamos a obtener. En cambio, el reactivo en exceso son aquellos que se encuentran presentes en mayor proporción, una cantidad mayor que la que se necesita para obtener un producto. Los productos son a través de los cuales se calcula el rendimiento de una reacción. Por tanto, entonces, el rendimiento es la cantidad de producto que se puede obtener al llevarse a cabo una reacción química. Entonces, podemos definir que el rendimiento va a ser igual al rendimiento real entre el rendimiento teórico, esto multiplicado por un 100%. Cuando decimos rendimiento real, nos referimos a la cantidad que sale de un experimento o de una práctica experimental. Para reconocer cuáles son las reacciones químicas y se nos facilite este proceso de la combinación y del balanceo, es necesario que conozcamos cuántos tipos y cuáles son las reacciones químicas. Dentro de estos tenemos las reacciones de adición, las cuales se caracterizan porque dos o más reactivos se combinan para formar un producto. Las reacciones de desplazamiento, en cambio, se caracterizan porque un elemento desplaza a otro en un compuesto. Las reacciones de descomposición son aquellas en las cuales un reactivo se rompe para formar dos o más productos. Las reacciones endotérmicas son aquellas que necesitan absorber energía para poder reaccionar. Las reacciones de combustión son aquellas sustancias orgánicas que reaccionan con el oxígeno desprendiendo luz y calor. Las reacciones de neutralización, por otro lado, son aquellas donde los reactantes son un ácido y una base, para que tengamos como producto una sal y agua. Las reacciones de oxidación y reducción son aquellas cuando los elementos se oxidan o se reducen. Y por último, las reacciones exotérmicas, que son aquellas que desprenden calor. Para estudiar la estequiometría y para poder realizar tanto los ejercicios, los balances o cualquier práctica experimental, es necesario conocer las leyes. En este caso, las leyes ponderales son 4. La primera es la ley de la conservación de la masa, o también denominada ley de Lavoisier, la cual nos indica que la suma de las masas de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. Por otro lado, tenemos la ley de las proporciones constantes, o denominada ley de Proust, en la cual nos indica que dos o más elementos químicos se unen siempre en la misma proporción ponderal. Como siguiente ley
que tenemos que estudiar para comprender la estequiometría, tenemos la ley de las proporciones múltiples o la ley de Dalton, la cual nos indica que dos elementos se combinan entre sí para dar lugar a varios compuestos. Y por último tenemos la ley de los pesos equivalentes o la denominada ley de Richter, en la cual nos expresa que los pesos de dos sustancias que se combinan con un peso conocido de otra tercera son químicamente equivalentes entre sí. Por tanto, es necesario conocer todos estos conceptos teóricos para poder llevarlos a la práctica y de esa forma realizar cualquier cálculo, como ya mencioné antes, o cualquier desarrollo experimental. Bueno, eso es todo por hoy. Estos son los conceptos fundamentales que ustedes deben tener en cuenta. Les deseo mucha suerte y hasta una próxima ocasión.